hoy lo que vamos a poder conocer son los conceptos, todos los conceptos, o más bien la mayoría de los conceptos relacionados a lo que es la técnica turbidimétrica, que son turbidez, cuál es la unidad de medida de la turbidez, algunas aplicaciones, cómo se maneja el equipo, algunas consideraciones que se deben tener con el equipo. Ahí también en nuestro segundo objetivo dice conocer de forma teórica el manejo adecuado del equipo correspondiente. Entonces vamos a ver también su funcionamiento, cuál es su principio, cómo es que funciona. Para comprender un poco el manejo, o más bien qué es lo que hace un turbidímetro, que es el encargado de medir la turbidez, debemos conocer qué es la turbidez, qué se entiende por turbidez primero. Ahí tienen el concepto muy claro que dice que se define como la reducción de la transparencia de un líquido causada por la presencia de partículas. En otras palabras, la turbidez es aquella que está originada por algunas partículas presentes en nuestra muestra. Generalmente la turbidez o el análisis de turbidez se hace en muestras de agua. Ahí pueden ver ustedes acá en la imagen, por ejemplo, una tiene un aspecto más lechoso que la última celda. Entonces esto es debido a ciertas partículas en suspensión que se encuentran dentro de esta muestra. Estas partículas en suspensión pueden ser arena, tierra, cal, diferentes partículas o diferentes objetos extraños o ajenos a nuestra muestra. ¿En qué se fundamenta la turbidez? Se fundamenta en la relación que existe entre la cantidad de luz que entra en nuestra muestra y la luz dispersada. ¿Qué es esa luz dispersada? Es aquella luz que se va a cambiar de dirección cuando entra en contacto con nuestra muestra. Esa luz dispersada se origina a causa de las partículas que hay en nuestra muestra. Solo si existen esas partículas. En que también, y este concepto que dice acá de la turbidez, que es la relación de la intensidad de la luz incidente, que en realidad es la luz incidente es aquella luz que ingresa a nuestra muestra. Y la luz dispersada es aquella originada por las partículas presentes en nuestra muestra. Este concepto tiene relación o va de la mano con lo que dice la ley de Lambert-Beer. Entonces la turbidez también está relacionado con esta ley, en la que se dice que la turbidez es directamente proporcional a la concentración de las partículas. En otras palabras, la cantidad de luz dispersada es proporcional a la concentración de las partículas. ¿Cuál es el principio de medición de la turbidez? Aquí tenemos el concepto que nos dice que cuando el haz de luz atraviesa el fluido de la muestra, los sólidos suspendidos dispersan la luz en todas las direcciones. Es lo que les mencionaba hace rato. Tenemos una luz que ingresa, que se denomina luz incidente, pasa por nuestra muestra, por la muestra que queremos analizar, y si esta muestra presenta aquellas partículas en suspensión que se encuentran ahí en nuestra muestra, entonces dispersan la luz, como vemos estas flechas. Todas estas flechas son la luz dispersada. Y entonces solo uno de ellos o la cantidad de luz que logra atravesar, esa sería el valor que obtengamos, es proporcional a todas estas cantidades de luz dispersada. Y ahí vamos a determinar la concentración de muestras extrañas o de partículas extrañas que tiene nuestra muestra. ¿Cómo se mide la turbidez o turbiedad? Existen dos métodos, los métodos visuales y los métodos instrumentales. Los métodos visuales generalmente son muy caseros y son muy antiguos. De todos modos, ustedes pueden verificar en internet cuáles son estos métodos visuales. Sin embargo, nosotros hoy nos vamos a enfocar en los métodos instrumentales, que es lo que nos interesa como materia.
Estas dos técnicas de medición instrumentales pueden denominarse turbidimetría o nefelometría. Si bien los conceptos cuando ustedes los lean se asemejan un poco, pero difieren en el funcionamiento del equipo que se vaya a utilizar. En el caso de la nefelometría, dice, esto es muy importante que ustedes entiendan la diferencia. La nefelometría cuantifica la intensidad de luz dispersada, es decir, mide la cantidad de luz que se dispersa, mide todos estos haz de luz que se han dispersado, que han cambiado de dirección, eso es lo que mide. No mide este haz de luz que ha salido de nuestra muestra, sino los otros. Dice, el sensor se encuentra montado en un ángulo normalmente de 90 grados. Esta igual es otra característica de la nefelometría. Aquí podemos ver que el equipo, generalmente estos equipos, si bien las técnicas son diferentes, a ambos se lo denominan turbidímetro. Pero lo que cambia es cómo funciona en el interior del equipo. En el caso de la nefelometría, del funcionamiento, tenemos una lámpara de luz, un lente, una abertura que va a permitir el paso de la luz, y aquí en nuestra muestra, que es una celda. Y el detector está en 90 grados en relación al ingreso de la luz. 90 grados, puede estar bien a este lado arriba, abajo o arriba, no importa, pero el detector siempre está ubicado a 90 grados en relación al ingreso de la luz. Esa es una característica de la nefelometría. Entonces, lo que les tiene que quedar claro con esta técnica para medir la turbidez, uno, es que lo que se mide en un nefelómetro es la luz dispersada. Y en función de eso se cuantifica la concentración de nuestra muestra. Luz dispersada. Me esperan un momentito, me está llamando el ingeniero, por favor. Característica es que se mide la luz dispersada, y otra que dentro, en el interior del equipo, se presenta un ángulo de 90 grados. Un detector ubicado a 90 grados que hace la medición de las partículas suspendidas en nuestra muestra. En el caso de la turbidimetría, mide la absorbancia de la muestra en estudio. Absorbancia, ya no luz dispersada. Mide la cantidad de luz absorbida, es decir, que a mayor cantidad de partículas suspendidas, estas partículas van a impedir el paso de la luz y por tanto va a haber mayor cantidad de absorbancia. Si esta muestra que tenemos en este lado tiene esta apariencia, como este tubito, va a tener menor absorbancia que a diferencia de esta. Esta que tiene un aspecto lechoso va a tener mayor absorbancia porque es un poco más opaca, entonces va a impedir el paso de la luz. Aquí en este otro también podemos comparar que debido a su color, relaciónenlo igual todo a los colores, que a mayor intensidad de color, apliquen la ley de Lambert-Beer, que a mayor intensidad de color, mayor concentración. Lo mismo ocurre en este caso. Entonces, tenemos la nefelometría mide luz dispersada, pero la turbidimetría mide la absorbancia de nuestra muestra. Esta técnica turbidimétrica es una de las más aplicadas, de las más utilizadas. O los equipos, aquí podemos ver una relación de ambas, la turbidimetría y la nefelometría. Ambos equipos presentan los mismos componentes. Tienen una fuente de luz, tienen un lente, tienen la celda portamuestra o el portamuestra y un detector. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso de la nefelometría, el detector, como les dije, siempre va a estar ubicado
en dirección de 90 grados en relación a la entrada de luz. Sin embargo, en la turbidimetría es directo. Están prácticamente en la misma línea el detector donde se muestran los datos. Eso para que ustedes puedan notar la diferencia. ¿Cuál es el equipo que mide la turbidez? Es el turbidímetro. Este es el equipo que nosotros tenemos en laboratorio. Este es un equipo portátil de fácil manejo. Generalmente es para hacer análisis in situ. ¿Qué quiere decir los análisis in situ? Los que se hacen en el lugar. En el caso de las muestras de agua, un análisis de turbidez generalmente se hace ese mismo instante, porque hasta llegar al lugar donde se va a hacer el análisis, entonces puede perder algunas características nuestra muestra. Entonces este es un equipo muy utilizado para ello. Y como dice aquí, sirve para medir las partículas suspendidas en una muestra. Partículas suspendidas está relacionado a la presencia de turbidez. ¿Cuáles son los componentes de un turbidímetro? Un turbidímetro está compuesto por una fuente de luz o una lámpara, generalmente de una sola longitud de onda, es decir, son una longitud de onda definida o monocromática. Está presente un lente o lentes en algunos casos que lo que hace es enfocar y conducir la entrada de luz. Luego tenemos la celda de muestra o el portamuestra y el detector, o como dice en este caso, un dispositivo fotoeléctrico. Y la pantalla, que es aquí la que ustedes pueden ver, la pantalla donde se puede ver en forma numérica la cantidad de turbidez que tiene nuestra muestra. El equipo también está conformado por celdas turbidimétricas, en algunos casos la denominan así. El equipo, el turbidímetro, viene con soluciones estándares para efectuar la calibración en las mediciones que se vayan a realizar. Son celdas turbidimétricas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un turbidímetro cuando está en funcionamiento? Ustedes también se deberían preguntar en el caso del turbidímetro si es un equipo para hacer análisis in situ. ¿Cómo lo voy a llevar in situ? Si necesita corriente eléctrica, necesita estar conectado. Este equipo también funciona con unas baterías o pilas en algunos casos. Entonces, por eso se pueden hacer análisis en el lugar. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del equipo? Este detalle que ustedes ven en esta lámina está muy relacionado con esta imagen. Primero dice, hay un rayo de luz y un detector de luz. Aquí tenemos un rayo de luz que va a ingresar y el detector en realidad de esa luz dispersada. Porque recordemos, aquí este esquema está relacionado con la nefelometría porque el detector lo tenemos a 90 grados. Y en nefelometría se mide la cantidad de luz dispersada. Ya dice, el rayo de luz pasa a través de la muestra que se quiera analizar. Este rayo de luz ingresa y pasa por nuestra muestra. La cantidad de luz reflejada es proporcional a la cantidad de sólidos en suspensión y por lo tanto a la turbidez. De esta manera usted puede saber la cantidad de sólidos en suspensión en un líquido. Aquí podemos ver, este es el equipo que nosotros tenemos en laboratorio. Estas son las celdas turbidimétricas y ahorita vamos a ver en este lado cuáles son las consideraciones que ustedes deben tener al momento de medir. Que generalmente esto es lo que les he ido preguntando con el pHímetro. Primero, comprender que el equipo, este es el turbidímetro, está
Algunos vienen con 3 celdas turbidimétricas de vidrio que son o que tienen las soluciones estándares para calibración, y una de las celdas es para colocar la muestra que vayamos a medir. Pero otros equipos vienen con 4 soluciones estándares, 4 en diferentes rangos para hacer la calibración y ser un poco más precisos en las mediciones. ¿Ya? En el caso de la celda, al igual que, no han visto espectrofotometría. Bueno, pero en el caso de esta celda, presentan así un pequeño cuadrado que debe ir en dirección de este triángulo que nosotros vemos en el equipo para hacer la medición. Ese cuadrado debe estar en dirección directa con ese triángulo. Antes de realizar la medición, nosotros debemos limpiar nuestra celda con un paño que no forme pelusa. Además, debemos seleccionar aquellas celdas que no estén rayadas, porque esas rayaduras que presenta nuestra celda puede causar interferencia y ser interpretadas como partículas en suspensión que impiden el paso de la luz. Entonces el dato que vamos a obtener sería erróneo si nuestra celda estuviera dañada. La cantidad de muestra que debe tener, todos los tubos presentan, si se dan cuenta aquí, una línea de referencia. Es hasta ese borde donde nosotros debemos llenar la celda de muestra. Las soluciones con las que se calibra el equipo se denominan formacina, son soluciones de formacina y vienen en diferentes rangos. La unidad con la que se mide en el turbidímetro, con la que se mide la turbidez, es NTU. ¿Qué significa NTU? Unidades nefelométricas de turbidez. Entonces, en ese caso vienen las soluciones, por ejemplo, en este equipo vienen de 0, 20, 100 y 800 NTU. Nosotros, cuando queremos calibrar, podemos tomar solamente uno de referencia, un tubito. Pero si queremos mayor precisión, mayor exactitud, tendríamos que medir las 4 soluciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la medición? En este caso es con esta tapa, pero en el de nosotros funciona así. Se mide primero la muestra de calibración. Por ejemplo, podríamos empezar con la de 0 NTU. Se introduce, se cierra y se da a medir. OK en este caso. Se da a medir y como es de 0 NTU, nos tendría que aparecer 0 NTU en el equipo. Si no fuera así, es que el equipo está descalibrado, entonces se necesitaría de servicio técnico. Pero si nos diera 0, entonces procedemos a medir la siguiente, que sería de 20, y así, luego la de 100 y luego de 800. Entonces, ahí el equipo tiene una memoria, guarda esos datos y luego nosotros podemos hacer la medición de nuestra muestra. La medición de nuestra muestra. Aquí podemos ver, este es un estuche o un pequeño maletín en el que vienen los turbidímetros. Este es el turbidímetro que ven en la imagen, es el que nos ha llegado al laboratorio, es un nuevo turbidímetro. Funciona de igual manera como les he venido explicando. Aquí tienen cuatro celdas, estas 4 celdas son las de calibración y 2 celdas más para las muestras que queramos medir. Como les decía, la unidad de medida del equipo es NTU, que significa unidades nefelométricas de turbidez. Aquí pueden ver una tabla de referencia para hacer las conversiones.
en caso ustedes quieran en partes por millón de la unidad. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicabilidad que, como les decía, la medición de turbidez generalmente se hace en muestras de agua y dice, se utiliza para describir el aspecto turbio o lechoso de pruebas líquidas, por ejemplo, aquí de agua, ya sea potable, mineral, de baño o residual, así como de bebidas, y es producida debido a sustancias o partículas en suspensión que generalmente son lodo, cal, microorganismos, tierra, arenilla. Alguna de las aplicaciones del equipo que dice medida de sulfato en muestras de agua. ¿Por qué es importante medir? Porque si presenta mayor cantidad, por ejemplo, en este caso, se ha cristalizado, o si presenta mayor cantidad de turbidez, entonces puede formar incrustaciones en las paredes de las tuberías, por ejemplo, en las industrias, y entonces ese es un daño a los equipos. También se mide turbidez como un parámetro de calidad y para medida de microorganismos, control de crecimiento de cultivos, control de contaminaciones. Entonces eso, la presencia de turbidez, ya sea en el agua o en cualquier muestra, puede dar lugar a la presencia o al desarrollo, crecimiento de microorganismos ajenos a nuestra muestra. Aquí tienen un pequeño cuestionario, este es corto, las respuestas igual son cortas para que ustedes puedan conocer un poco de qué factores son los que afectan la turbidez, realizar una tabla comparativa entre la nefelometría y turbidimetría, eso igual van a encontrar en internet o igual pueden describirlo de acuerdo a lo que se ha explicado en clases, cómo se origina la turbidez, lo hemos venido diciendo, cómo es que se origina, y que cuál es la máxima turbidez permitida en agua de consumo. Este dato lo van a encontrar en la norma boliviana 512, que es para muestras de agua. Creo que eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta referente a este tema? ¿No tienen ninguna pregunta? Auxiliar, ¿qué vamos a hacer para la parte de la experiencia, cálculo y procedimiento, todo eso? ¿De los videos? Sí, para la parte de la experiencia de los videos, no de todos los videos, chicos, porque es muy extenso. Hay uno de ellos que le he subido de turbidimetría, donde hacen específicamente la medición y explica cómo se hace la medición en un turbidímetro. Háganlo en función a ese equipo, a ese video. Ya, ahora vamos a ver nuestro último tema, que es espectrofotometría. Este es un poco más corto, pero el más importante. Perdón. Ya. ¿Cuál es el objetivo de esta pequeña práctica? Es igual conocer de forma teórica conceptos que vayan con la espectrofotometría y conocer el equipo instrumental que es el espectrofotómetro. ¿Qué es la espectrofotometría? Este concepto ustedes ya lo conocen, lo han visto con el ingeniero, lo han visto para estudiar su examen. Entonces, la espectrofotometría, primero que es muy amplia. El concepto, a ver un ratín, otra vez me está llamando el ingeniero.
Bueno, entonces estábamos hablando de qué es la espectrofotometría, específicamente qué es la espectrofotometría UV visible. UV visible, que es la que nosotros utilizamos en el equipo, porque cumple con estas características. UV visible, ustedes saben que en el rango del espectro está comprendido entre los 400 a 750 nanómetros en longitud de onda. La espectrofotometría también es una técnica analítica instrumental que nos permite determinar la espectrofotometría, la concentración. No de forma directa para nuestro equipo, pero sí existen espectrofotómetros que nos determinan las concentraciones de forma directa. En el caso del equipo que nosotros vamos a ver en estas láminas, en esta diapositiva, la concentración se hace la medición a través del método indirecto, midiendo lo que es absorbancia y transmitancia. Entonces, ¿en qué se basa la espectrofotometría? Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas. Dice, estas radiaciones electromagnéticas, para que no se confunda, es simplemente la luz. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, de cómo está compuesto un espectrofotómetro. Tenemos una lámpara de luz, como hemos visto en la mayoría de los equipos instrumentales. Tenemos un colimador o un monocromador, el prisma, un selector de uno de esos haz de luz que van a ingresar, pasan por la solución y tenemos el detector o la pantalla en la que se visualiza de forma numérica la absorbancia y transmitancia. ¿Qué es la absorbancia? La absorbancia está relacionada con la concentración de nuestra sustancia y va de la mano de la ley de Lambert-Beer. Ustedes la ley de Lambert-Beer igual ya la conocen. Aquí, como dice, la absorbancia está representado por la letra A y es la cantidad, o nos indica la cantidad de luz absorbida por nuestra muestra. Este esquema es el mismo que hemos estado viendo anteriormente, solo lo que se quiere explicar en esta imagen es lo de la absorbancia, que es la cantidad de luz absorbida y en una fórmula está representada por el menos logaritmo de la luz transmitida. Esta ahí es luz transmitida, es decir, la luz que logra pasar a través de la muestra, dividido entre la cantidad de luz incidente o la luz que ingresa a nuestra muestra. ¿Qué es la transmitancia? La transmitancia, dice, es la proporción de luz que atraviesa la superficie del objeto. Es la cantidad de luz que logra atravesar nuestra muestra. Es esta cantidad de luz. Eso es la transmitancia. La transmitancia, por si acaso, está representada o viene en porcentaje. Siempre en porcentaje la transmitancia. La absorbancia no tiene unidades y tampoco porcentaje. Dice, en realidad la transmitancia es la relación entre la cantidad de luz transmitida y la intensidad de luz incidente. Esta es la fórmula para medir transmitancia. Una de las fórmulas, porque van a encontrar varias interpretaciones y va a depender de acuerdo a qué datos ustedes tienen. Pero esto se manejaría en caso ustedes no conozcan algunos de estos datos. Sin embargo, el espectrofotómetro ya les da la absorbancia y la transmitancia en porcentaje. La absorbancia, como pueden ver, tiene estos valores que va de 0 a 1 y la transmitancia de 0 a 100%. El equipo que mide o que se utiliza para la espectrofotometría es el espectrofotómetro. Este es el equipo que nosotros tenemos en laboratorio. Mide absorbancia y mide transmitancia. Estas son las cubetas o celdas
de plástico en nuestro caso, con las que se hace la respectiva medición dentro del equipo. Antes de hacer su uso del equipo, se debe conectar por lo menos entre unos 10 y 15 minutos antes para que el equipo se estabilice. Algunas de las recomendaciones que debemos tener es que debemos evitar el derrame de ácido base sobre el equipo o cualquier sustancia elemento. Por eso es que cada una de estas celdas tienen un triángulo invertido hasta donde ustedes deben llenar de muestra. Debe estar o mantenerse en un lugar estable, libre de las vibraciones. Se debe manejar con cuidado las cubetas o celdas, evitando que se rayen o tengan marca de los dedos en las paredes, y se debe calibrar el equipo antes de cada medición. ¿Cómo se hace la calibración del espectrofotómetro? La calibración se realiza con agua destilada y se realiza la calibración después de cada medición. Cuando ustedes hacen la calibración, el equipo debe dar como dato absorbancia 0 y transmitancia 100%, porque están empleando agua destilada. El agua destilada, al ser una muestra pura, no va a absorber nada, va a permitir el paso de la luz en su totalidad. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un espectrofotómetro? Este concepto ustedes igual ya lo conocen, porque es el concepto que lo define la ley de Lambert-Beer. Esto deben saber porque sí o sí ingresa o entra en un examen de instrumental. Dice, cuando un haz de luz monocromática de determinada longitud de onda, al decir monocromática, estamos haciendo mención que solo está trabajando con una sola longitud de onda. Por eso la fuente de luz de un espectrofotómetro generalmente es una lámpara de sodio, que ella tiene una longitud de onda definida que generalmente son 589 nanómetros, si no me equivoco. Esta cantidad de luz ingresa, pasa por un monocromador, permite o selecciona, como dice, una longitud de onda, porque este prisma lo que va a hacer es generar como tipo arcoíris. Y por eso tenemos un pequeño selector que selecciona una sola longitud de onda, y esta selección se hace en función a la selección que nosotros hacemos al inicio, antes de efectuar la medición. El equipo tiene esa opción de que ustedes puedan seleccionar la longitud de onda a la que ustedes desean medir. Entonces, atraviesa una solución, la absorbancia es directamente proporcional a la distancia recorrida por la luz atravesando la solución absorbente y a la concentración del analito. Es decir, este haz de luz que va a pasar aquí, la cantidad que vamos a tener como dato en el detector es proporcional a la distancia o al ancho de la cubeta. A eso se refiere. A la distancia que va a recorrer la luz de este lado a este lado. Toda la cubeta y a la concentración que tiene nuestra muestra. Esas son las características o la combinación de la ley Lambert-Beer. Que la absorbancia es proporcional a la concentración y a la distancia recorrida. Dice, la distancia recorrida por la luz atravesando la solución se denomina camino óptico y se mide generalmente en centímetros. ¿Cuáles son los componentes de nuestro espectrofotómetro? Tiene una fuente de luz, que es esta, con la cual ustedes van a encender el equipo, una fuente de luz. Por ejemplo, para el visible puede ser ocupadas de estas lámparas que menciona aquí, pero como les decía, generalmente son las lámparas de sodio. En nuestro equipo es una lámpara de sodio. Un sistema óptico necesario para seleccionar una determinada longitud de onda, que es el colimador, monocromador
selector de longitud de onda. Entonces, el sistema óptico de un espectrofotómetro está conformado por estas tres partes: colimador, monocromador y selector de longitud de onda. Estos tres elementos. Una cubeta, que es donde se coloca la muestra, que es el portamuestra, que puede ser de vidrio, de plástico o de cuarzo. El detector y el procesador y lector de la señal, que es este. Detector y procesador de la señal, que nos lo da en forma numérica. Aquí podemos ver, aquí cuando se hace la calibración del equipo, ustedes encienden el equipo, abren esta tapa, tienen sus cubetas llenas de agua, introducen y le dan el botón calibrar. Calibrar, aquí les va a aparecer una letra con cal, lo van a ver en el video, les voy a poner un video ahí cómo es en realidad que se hace, pero aquí aparece la letra calibrar y al ser agua destilada, como les decía, nos debe dar absorbancia 0, transmitancia 100%. Pero antes de hacer cualquier medición, lo que nosotros debemos hacer es seleccionar la longitud de onda. La longitud de onda se selecciona con los botones superior e inferior, este y este de abajo. Con eso se selecciona la longitud de onda. Y con estas flechas que están a los costados, se cambia para ver la medición de absorbancia y transmitancia. Algunas consideraciones que deben tener para hacer las respectivas mediciones. Conectar el equipo, como les decía, unos 15 minutos antes de empezar la medición. Se debe preparar la muestra que ustedes quieren analizar. Se debe seleccionar las cubetas. Las cubetas, como les decía, hay de vidrio, hay de plástico, hay de cuarzo. Cada una de ellas tiene una característica especial. Eso ustedes igual van a averiguar. Está como pregunta en su cuestionario. Estas son las cubetas que se utilizan para hacer la medición. Si se dan cuenta, no se las llena a tope, sino tienen un triángulo de referencia hasta donde nosotros podemos hacer la medición. Eso con la finalidad de evitar derrames dentro del equipo y este sea dañado. Las cubetas o las celdas que vayamos a emplear no deben tener rayaduras, no deben tener mancha de los dedos. Por eso antes de introducir al equipo deben ser limpiadas con un paño que no forme pelusa para evitar causar interferencias en la medición. También deben conocer ustedes que esta celda presenta dos paredes o dos lados que son opacos y dos lados que son, o dos paredes que son translúcidos. Los translúcidos deben ser ubicados en el lugar donde permita el paso de la luz. Es decir, por ejemplo, en este caso, estas paredes que están de frente y atrás serían las opacas y las que están a los lados serían las translúcidas. Entonces, debe estar ubicado, insertarlas como está esta imagen que pueden ver, insertadas de esa manera para que pueda permitir el paso o el ingreso de la luz y se haga una medición. Ahora dice, se debe seleccionar la longitud de onda. La longitud de onda la seleccionan con las flechas de arriba y abajo. En el caso de este equipo, obviamente, se debe calibrar el equipo. Se calibra el equipo, se ajusta el equipo. Primero se calibra, se hace una medición. Se vuelve a calibrar, se hace la siguiente medición. Existen equipos que presentan para poner hasta 2, 3 cubetas al mismo tiempo, pero en el que tenemos solo se puede insertar una cubeta a la vez. La calibración del equipo, ya conocen, se hace con agua destilada. Agua destilada y los datos que nos deben dar es 0 absorbancia y 100 transmitancia. Y luego se realiza la medición. Ustedes insertan la cubeta en el equipo
no tengo ninguna foto del equipo en interno, pero ustedes insertan es un pequeño cuadradito que hay dentro de esta tapa, insertan la cubeta, cierran y ya sin presionar nada les va a dar la medición. Y aquí tienen un pequeño cuestionario, defina la ley de Lambert y Beer, cómo se relaciona la absorbancia con la concentración, describa cada una de las partes del espectrofotómetro, es decir, una fuente de luz, la fuente de luz me sirve para esto, cumple esta función, se utilizan este tipo de lámpara, eso. El monocromador tiene la siguiente función, todo eso tienen que describir aquí. Describe un ejemplo práctico de aplicación del espectrofotómetro, usos y aplicaciones de las cubetas de vidrio, cuarzo y plástico. Lo que les decía, cada una de las cubetas tiene una función para cada equipo. Y que ustedes mencionen cuáles serían las aplicaciones de un espectrofotómetro o un fotocolorímetro en la industria. Tiene múltiples aplicaciones, así que ustedes ahí lo pueden averiguar. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla ahora. Con la temperatura. Creo que eso les voy a... en el equipo. Generalmente en todos los equipos instrumentales, la temperatura a la cual se debe hacer la medición es a los 25 grados centígrados. Los equipos están diseñados para hacer la lectura de esa medición. No quiere decir que si nuestra temperatura en Santa Cruz, la temperatura ambiente generalmente oscila por los 30 grados, no va a ser la medición, sí les va a hacer, pero va a causar algunos datos que no se aproximan a lo real. Entonces, cuando ustedes manejen un equipo, generalmente traten de que el ambiente está a 25 grados centígrados. Eso no quiere decir que en el caso de la universidad, ustedes saben que nuestros ambientes no tienen aire acondicionado, pero lo que pueden hacer en ese caso es acondicionar su muestra, es decir, enfriar su muestra a los 25 grados y realizar la medición. Eso se podría hacer en ese caso. ¿Y la temperatura cómo puede afectar? Puede alterar la concentración de cualquier muestra. Y como en el caso de la espectrofotometría y de acuerdo a la ley de Lambert-Beer, la cantidad de luz absorbida está relacionada con la concentración. Entonces, a mayor cantidad de temperatura, si la temperatura es muy elevada, va a haber mayor movimiento de partículas en nuestra muestra y por tanto va a variar el resultado que podamos obtener. Entonces, de esa manera puede afectar la temperatura en la medición.